Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Buonasera, mi chiamo Paolo Lembo e sono il moderatore del dialogo. Me llamo Pablo Lembo y soy el moderador del diálogo que estamos para empezar y que tratará de las raíces de un nuevo liderazgo. Nos ocuparemos de cómo juntos podemos fomentar el liderazgo del futuro. ¿Eso qué quiere decir? Un liderazgo que ponga en el centro de su pensamiento, de su tradición y estrategias el bien común. Cómo proteger ese bien común y cómo podemos formar a una nueva generación de líderes para promover mejor ese bien común y para su progreso. Con nosotros tenemos 4 ponentes. En sala tenemos Yasmin Sharif, que es la directora de Education Cannot Wait, uno de los puntos más importantes en el mundo de promoción de la educación, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos complejos como los de los conflictos. Bienvenida. Luego tenemos a Gianpaolo Silvestri, que es el secretario general de una organización, de una ONG italiana activa desde 50 años en el sector del desarrollo y de las emergencias humanitarias en muchos países y es una organización que desempeñó un papel muy importante en la promoción de actividad de educación, sobre todo en complejos de desarrollo. Bienvenido. Tenemos también a 2 ponentes en línea, que son Ernest Niseimana, director de Telecom Service Provider en Ruanda, al que saludamos. Ernest es un joven director de una importante compañía ruanda de telecomunicación que tiene un muy buen currículum académico y que fue soportado por ABSI y que nos demuestra cómo es posible apoyar a una nueva leadership en un país en desarrollo. Bienvenido. Y luego tenemos a Giovanna Bottani, que es consultora senior de operación de Microelectronics Foundation, que es una empresa líder en el mundo en la producción de microprocesores y es una de las empresas más importantes en el mundo en ese área.
y ella trabaja para la fundación de Electronics que trabaja en los países en desarrollo. Bienvenida. Yo tenía un compañero en Estados Unidos donde trabajé 32 años que siempre me decía que teníamos que siempre contar con las ocasiones que proceden de una crisis. Y con eso quería decir que detrás de cada crisis hay una ocasión que nosotros tenemos que descubrir y transformar esa crisis en una ocasión de crecimiento y mirar al futuro con ojos diferentes. Eso creo que es el gran problema que tenemos en el mundo, cómo transformar una pandemia en una oportunidad que nos permite no solo construir lo que se ha derrotado con esa epidemia, porque no queremos construir el mundo como era antes. Tenemos que tener el valor de imaginar un nuevo futuro y construir algo mejor de lo que nos dejamos atrás. Vamos a discutir precisamente de esto y cómo podemos imaginar un esfuerzo común de formación de un nuevo liderazgo, el liderazgo que necesitamos para imaginar un nuevo futuro y para hacer sí que en países, sobre todo en desarrollo, que necesitan más un liderazgo local, este se convierta en un deseo de las tradiciones locales que que no proceda desde fuera, sino que sea interna y que tenga principios claros de un desarrollo moderno, que considere a los hombres todos iguales, porque el valor de los hombres es igual y no depende de nuestra vida social y profesional. Un liderazgo que considere los derechos humanos como universales y sagrados y que se tienen que proteger para todos, porque todos tienen derecho a la educación, independientemente de su cultura, de su posición social, religiosa y económica. Un liderazgo que ponga al hombre en el centro de su visión y también el respeto de sus derechos. Me acuerdo de que quizá hace 30 años fui a un país de Afganistán, Mazar-i-Sharif, y los soldados soviéticos acababan de irse de ese lugar y fui a ese despacho de la ONU que acababa de abrirse y allí encontré a una joven y le pregunté qué hacía allí. Ella me contestó que estaba ahí porque creía que merecía la pena imaginar un nuevo futuro para ese país diferente del pasado. Y yo estoy aquí para eso y también lo están las Naciones Unidas. Esa joven ya había entendido que sin una estrategia de educación para el futuro, el país no habría tenido ese futuro y es un tema muy actual hoy. Esta joven se llama Yasmin Sharif y está aquí en ese momento. Yasmin, has trabajado 32 años en Naciones Unidas, trabajaste en 4 continentes y ahora estás directora de uno de los fondos más importantes de Naciones Unidas que se ocupa de proponer la educación en países en desarrollo, sobre todo en situaciones de emergencias. ¿Cómo podemos unificar nuestras fuerzas para no abandonar a los jóvenes y a los niños, para crear un mundo diferente? ¿Cuál es el papel de tu organización? ¿Cuáles han sido tus experiencias y también tus derrotas? Bueno, Mil gracias, Pablo. Buenos días, Italia.
Me encanta Italia, es un país precioso y he estado aquí muchas veces. Pero es la primera vez que estoy en Rimini. Entonces, eh, estoy muy agradecida desde el corazón. He prometido aprender italiano, pero por hoy hablaré en inglés. La educación no puede esperar. Primero, déjenme decir algunas palabras sobre ABSI. Acabo de dar un paseo por la feria de Rimini para conocer a mis compañeros de ABSI y para ver qué trabajo están haciendo con refugiados en Uganda, en otras partes del mundo, donde trabajamos con ABSI. Y la verdad es que sí, mi corazón se conmovía, porque ABSI no es una organización cualquiera. Es una organización de compasión y de alto nivel. Y eso viene de lo más profundo del corazón. Y estoy seguro de que todos los italianos pueden sentirse identificados con eso. Hoy me conmovía un montón. Education cannot wait, la educación no puede esperar. Nosotros no somos una organización que trabaja en campo, en un sitio particular. Nosotros somos un movimiento global y tenemos un fondo global para niños y para jóvenes en situaciones de emergencia y de conflicto. El cambio climático. Entonces, nosotros hablamos de niños y de jóvenes en países como Uganda, como la República Democrática del Congo, como Palestina, el Líbano, Siria, en Bangladesh, también Rohingyas, en Sudán. Los que llamamos los niños y jóvenes que han quedado más atrás. Y nosotros queremos asegurarnos de que la educación que ellos reciben es total, integral. Porque estos niños y estos jóvenes tienen como dos caras. Por un lado está el enorme sufrimiento que han visto y han experimentado. Y la resiliencia que procede de eso. Y de la importancia que tiene darles una educación de calidad e integral. Y para eso tenemos que trabajar juntos. Tenemos que conseguir asociarnos como una única humanidad. Y darles a ellos la capacidad de convertirse en líderes, en los líderes del futuro, para que puedan hacer todo lo posible para que no haya más guerras, para que se enfrenten al cambio climático y así podamos crear un mundo mejor. Y ABSI es uno de nuestros socios más importantes. He estado en el Líbano para estar con nuestros socios de ABSI, trabajando con refugiados de Siria. Y ofreciendo educación integral, informal, con muy pocos medios. Un smartphone. Ellos están sufriendo, tienen una familia de 6 personas y he visto de primera mano el grandísimo trabajo que está haciendo ABSI para ayudar a los refugiados
sirios. He visto el mismo trabajo. Nosotros tenemos una gran interés porque con Education Cannot Wait trabajamos con ABSI y con otros muchos socios en Uganda para refugiados y para comunidades, como decía antes, los Rohingyas en Bangladesh. Y también tenemos ganas de trabajar con ABSI en Sudán del Sur, en Sudán y en otros muchos sitios del mundo, donde necesitamos sus conocimientos expertos y su compasión y su sentimiento auténtico por la humanidad para hacer que estos niños sean los líderes futuros de sus comunidades y de sus sociedades. Y de la humanidad en total, eso es lo que necesitamos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nosotros interpelamos al sector privado. Nosotros interpelamos al gobierno de Italia y a todo el mundo para decirles: necesitamos los recursos para trabajar juntos. Education Cannot Wait necesita $1.000 millones para alcanzar por lo menos 10 millones más de niños y jóvenes. De entre 27 a 30 países con crisis, para ofrecer educación integral y cambiar el desequilibrio del sufrimiento y de la fuerza hacia el liderazgo para la humanidad. No sé cuántos minutos me quedan, señor Pablo. Llevo 12 minutos, así que déjenme terminar en mi último minuto. Quiero dar las gracias a los miembros de la Junta de ABSI, como el señor Paolo Lembo, mis compañeros en este encuentro, Gianpaolo, Giovanna, que hablará a continuación, y Ernest, cuya historia de éxito a través de ABSI será muy importante. Pero déjenme terminar algo que Paolo Lembo empezó. Nos conocimos hace 30 años en Afganistán. Y nosotros compartimos los mismos valores y la misma ética que tiene ABSI de la humanidad, la compasión, la resiliencia, para hacer un mundo mejor y más humano. Entonces también Paolo Lembo es uno de mis mejores amigos. Así que muchas gracias por invitarme, Paolo. Tengo un gran respeto hacia ti, porque fuiste un gran oficial de las Naciones Unidas y porque tengo un gran respeto por ABSI y por mis compañeros que hablarán a continuación, Ernest y Giovanna. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Italia. Amore, Italia. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Yasmín ha atravesado el océano, ha venido desde Nueva York para estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias por este testimonio personal, también muy vibrante y emotivo. Creo que era 1999, en otoño, cuando las fuerzas de la OTAN terminaron las operaciones militares en el bombardeo de los Balcanes. Y la comunidad internacional dio una mano en Kosovo en una de las operaciones que fue una de las operaciones humanitarias de desarrollo más importantes de la historia en esa época, y yo en ese momento me nombraron coordinador de desarrollo de las Naciones Unidas, y cuando estaba en el cargo estaba intentando pensar cómo coordinar de la mejor manera este tema. Me encontré por casualidad con un joven
que, por decirlo de alguna manera, era muy voluntarioso. Y me dijo, mire, aquí el problema no es solo afrontar la emergencia humanitaria, ¿no? Que esto era la primera preocupación de toda esta operación. El problema es cómo pensar qué va a pasar en el futuro. Y si nosotros juntos, que hacemos actividades humanitarias, no pensamos desde el principio en cómo se puede reconstruir las instituciones que garantizarán un liderazgo local, este país no tendrá futuro. Este joven se llamaba Gianpaolo Silvestre, secretario general de ABSI. Después de más de 20 años, sigue ahí en primera línea. Tiene programas en decenas de países y la educación y la formación son todavía uno de los intereses principales de ABSI. Tú has gestionado algunos de los programas más innovadores en ese sentido. ¿Cómo podemos afrontar mejor los desafíos y las oportunidades que nos presenta la pandemia? ¿Cómo podríamos reimaginar las intervenciones internacionales, las sociedades entre los gobiernos, las ONGs, la ONU, para alcanzar una nueva visión de la educación y crear un liderazgo futuro que nos pueda llevar a un mundo más justo? ¿Cuáles son las experiencias ABSI que te gustaría compartir con nosotros de diferentes partes del mundo que crees que nos ayudaría a construir un liderazgo más fuerte en el futuro? Gracias, Pablo. Te agradezco que haya recordado ese episodio de 1999 porque es muy significativo también para mi experiencia profesional, porque como ha subrayado, estaba al principio de mi camino profesional y tenía muchas ganas de hacer. Pero ya podemos entender la importancia de contribuir en la creación de liderazgos, porque, por ejemplo, nosotros fuimos a Kosovo e hicimos muchas cosas, por ejemplo, construir casas, dar ayudas, pero lo más importante que hicimos y que seguimos haciendo en los países donde trabajamos es contribuir en hacer crecer a personas, a instruirlas en el sentido amplio del término, no solo desde un punto de vista de la educación. Y esas personas eran los beneficiarios de nuestros proyectos, pero también las personas que trabajaban con nosotros, nuestros equipos. Y esas personas hoy, bueno, nosotros no estamos más en Kosovo, esas personas siguen estando allí y asumieron posiciones en el país, crearon organizaciones no profit que trabajan en ese contexto. Esta es la herencia que nosotros hemos dejado en ese país y hemos dejado una pequeña contribución en la creación de liderazgo y el desarrollo de ese país, pero con tiempos largos. Este es el aspecto fundamental. Estos procesos son largos, requieren tiempo para crear liderazgos. Las dos palabras son educación y liderazgo. Este es nuestro trabajo, crear proyectos que se realicen concretamente, por ejemplo, mandar a los niños en la escuela, dar comidas, diferentes tipos de ayudas. Pero el objetivo último de cada proyecto es precisamente hacer crecer a personas que sean protagonistas en su país, del desarrollo del país, que puedan contribuir positivamente en el bien común de su país. Hoy la palabra llave en la corporación es partnership, es decir, que se trabaja juntos, no solos. Se trabaja juntos y sobre todo hoy, después de la pandemia, también con las ONG, los
grandes fondos que tienen los recursos y que pueden movilizar esos recursos. Las autoridades estatales a nivel local, las compañías, se necesitan todos. Nadie se puede excluir porque solos hoy el desarrollo no tiene sentido. Pero para crear esas mesas de colaboración se necesitan a líderes. Cuando hablo de líderes, no me refiero solo a líderes políticos, sino también a líderes de la sociedad, de las empresas, de la economía, personas capaces de indicar un horizonte amplio y sobre todo personas capaces de pensar en el bien común. A mí me gusta emplear la palabra inclusivos, es decir, líderes que tengan en mente todo y que sepan comprender todo en su capacidad de trabajar y de pensar en un bien común. Y es desde aquí que se desarrolla la importancia de la educación común. La educación siempre ha sido en el centro de nuestro proyecto. El concepto de la educación es acompañar a las personas, porque solo acompañando a las personas no solo se contribuye a su educación, sino también quien lo hace de cualquier forma se educa, porque no solo atañe a los beneficiarios de los proyectos, pero también a todos los que están involucrados en esos proyectos. Y para nosotros significa contribuir a generar que podríamos llamar independientes, es decir, personas que reconocen su valor y su dignidad. Y en el meeting en estos días hay una exhibición que cuenta muy bien qué significa esto, qué significa para las personas que viven en la marginalización, en pobreza, en enfermedad, reconocer su valor y su dignidad. Y de esa forma reconocer también la dignidad del otro. Reconocer que todos tenemos la misma necesidad. Y eso junta a las personas y las lleva a pensar en el bien común, porque ese es el verdadero reto. Juntar a las personas, empezando por el reconocimiento de su propia dignidad. Y eso lo tienen que hacer los líderes, que luego puedan proponer modelos de desarrollo y también encontrar el modelo de desarrollo. Porque como para regresar a algunos ejemplos que hiciste, el problema no es exportar un modelo de desarrollo. Ya vimos que esto no ha funcionado, por ejemplo, en esos días. Un modelo de democracia sí no funciona. Se tiene a través de la educación hacer crecer a las personas que allí donde están intenten definir y realizar un preciso modelo de desarrollo que tenga en consideración sus necesidades. Solo así eso será posible. Un modelo impuesto por el otro no funciona, ya lo hemos visto en estos días. Lo que me importa subrayar es que esto requiere tiempos muy largos. Hoy nosotros como ABSI podemos decir que hemos creado unos líderes, que unas personas se han convertido en protagonistas de su país después de 10, 15 años de presencia en aquel país. No son cosas que se verifican de un momento al otro. En Kosovo, en 1998, hemos iniciado ese proceso con una historia también de amistad y colaboración con Paulo. Ya nos hemos visto en diferentes ámbitos del desarrollo del mundo y es así que funciona. Se empieza plano y, ¿no? Y luego se sigue adelante. Me gustaría que todo eso, lo que he dicho, bueno, la historia de Ernest lo va a demostrar de manera clara, porque la historia de cómo un país en el tiempo ha contribuido en crear un liderazgo. Gracias. Gracias. Bueno, trabajar juntos, trabajar con y no trabajar para es un elemento muy importante. También
desde el punto de vista lexical, que es importante interpretar correctamente. Gracias. Hayas hablado de Ernest Nzimana, que es en línea ahora, está en Ruanda y es el director de Telecom Service Provider. Es un joven director de un país emergente que está mirando al futuro con gran determinación, donde la educación tuvo un desarrollo muy importante. La historia de Ernest es una historia simbólica porque nos hace entender cómo es posible reconstruir una estrategia de educación en un país en desarrollo y cuál es el impacto de esta estrategia en el país. Ernest es un joven en el que AFSI creyó y al que apoyó y que demostró una gran responsabilidad. Es su historia la que quería escuchar personalmente y tiene que ser una inspiración para todos los jóvenes que quieren un mejor futuro para ellos mismos y a los que nosotros queremos acompañar para que puedan ser padrones de sí mismos. Ernest, ¿cuál fue tu historia? ¿Cuáles fueron tus retos y cómo las has afrontado con éxito? ¿Y cuáles piensas que son los desafíos de tu país? Muchas gracias, señor Pablo. Yo crecí pobre en una familia pequeña, una familia que no podía permitirse muchas cosas. En el año 94 hubo un genocidio y, por desgracia, muchas personas murieron. Ese fue un periodo realmente trágico, dificilísimo. Aunque yo solo era un niño, tenía 6 años, vivíamos al día. Recuerdo que era una situación realmente terrible. Luego empecé el colegio primario con 7 años. Y después de eso mi familia no podía permitirse mandarme al colegio y por lo tanto tuve que dejar de ir y fue otro periodo muy duro para mí. Recuerdo que después de un año me encontré con una persona que llegó a nuestro pueblo y en esa época nosotros todavía vivíamos en condiciones terribles. Siempre teníamos miedo del que venía del extranjero. Y en cambio esta persona, que era de AFSI, me preguntó, ¿cómo es que no vas al colegio? Y yo le dije, mire, es que no voy al colegio porque mi familia no puede pagarme los estudios. Y entonces él me dijo, ¿pero te gustaría volver al colegio? Y yo le dije, sí, claro. Entonces me dijo que AFSI me permitiría poder volver al colegio y entonces AFSI se ocuparía de todo, del uniforme, de todo. Y para mí eso fue una grandísima motivación. Entonces volví al colegio y estaba lleno de energía y de ganas. Y en cierto sentido fue como volver a empezar de cero. Entonces estudié durante 5 años, ¿no? Hice todas las etapas escolares, incluido el bachillerato. Después terminé
conseguí una beca para ir a la universidad y fui a la universidad en Ruanda. Entonces tuve una beca del gobierno y me especialicé en ingeniería electrónica y después de haber terminado mi carrera permanecí en contacto con ABSI porque para mí se habían convertido en una familia. Entonces permanecí en contacto con ellos y empecé a trabajar para diferentes instituciones privadas, públicas, y en los últimos 3 años, desde hace 3 años, soy director nacional para esta empresa de comunicaciones. Trabajo con diferentes países, ahora mismo con 16, y yo soy responsable de todos estos mercados. Trabajo desde aquí, desde Ruanda, y soy muy feliz. Me he casado, tengo un hijo, y bueno, he conseguido hacer un camino gracias a este sustento, a este apoyo. He conseguido desarrollar todas mis capacidades. Por ser breve, he conseguido, diría que sin ABSI no sería la persona que soy hoy. No habría sido posible. Es más, para mí es inimaginable que alguien que no te conoce de nada te llegue de repente y te ofrezca esta oportunidad. Es increíble. De verdad que ABSI es mi familia. Me acuerdo también de que la gente de ABSI siempre me decían, en Italia tampoco la vida es fácil, pero siempre hay como un intento para ayudar a las personas. Y me sorprendió a mí poder conocer a la gente que ayudaba a ABSI a hacer lo que hacían, contribuían hasta con poca cosa a mantener esos proyectos. Es un poco difícil de expresar con palabras, porque se cambia radicalmente la vida de las personas, no solo mejorándolas, sino ofreciéndoles oportunidades. Y esta es mi historia. Y creo que es todavía muy necesario, muchísimo trabajo para ayudar a gente, no solo en Ruanda, sino a tantísima gente en países de vías de desarrollo. Y por eso creo que esto es necesario ahora más que nunca. Sobre todo en lo referente a la educación, a la formación profesional, a ayudar a los jóvenes, a ayudar a las jóvenes mujeres, gente que les ayude a pensar en su futuro, que los orienten hacia las tecnologías digitales especialmente, porque aquí hay muchísimas oportunidades. Repito, para mí ha sido una grandísima oportunidad y ayudar a las personas es fundamental. Darles los instrumentos para que creen sus futuros y para que traduzcan sus realidades y sus sueños. Muchas gracias. Se cambia la vida de las personas. Esto es muy importante. Ernest Nzeimana, yo agregaría que su empresa, la Telecom Services Provider de Ruanda, ha crecido un montón como presupuesto, como servicios, pero también ha promovido una serie de acuerdos regionales, nacionales muy importantes. Entonces yo creo que eso es un ejemplo de las consecuencias de promover un liderazgo a nivel nacional de los países. Y también de las consecuencias que tienen, que son externas a las personas o a la comunidad a la que pertenecen, ¿no? Que es una formación justa, correcta, moderna, que los ayuda en el desarrollo de las familias, de las personas, pero también de las regiones y del continente. Yo he oído mucho usar la palabra sociedad en esta mesa redonda, y me parece que hoy está más claro que nunca la importancia de trabajar juntos, porque el mundo cada vez está más interconectado y la falta de coordinación de lo que transforma las oportunidades
Me parece que si hubiéramos aprendido a gestionar mejor estos problemas actuales, que en este caso es la pandemia, las cosas habrían sido diferentes. También es importante para esta reimaginación y reconstrucción del mundo entender qué sociedades tenemos que rediseñar y entender cómo es mejor trabajar juntos. Eso es fundamental. Y por eso, ¿cómo podemos reimaginar las sociedades internacionales como en la ONU? Las sociedades que ayudan al desarrollo como ABSI, o sociedades con fundaciones privadas que siempre son críticas al promover el desarrollo y especialmente en el campo de la educación. Discutiremos con Giovanna Botani, que es consultora senior de operaciones de ST Microelectronics Foundation, como decía antes, y ella ha contribuido a relanzar esta fundación que ahora trabaja en diferentes países. Ahora llega a 28 países, a 800.000 beneficiarios. Han hecho operaciones complejas en el Congo, en Sierra Leona, que ella ha visitado personalmente, en un sector crítico que es afrontar el problema de la brecha digital, la educación digital. Más que hablar de estrategias con ella, me gustaría que me contara la historia de personas. ¿Cómo pueden las personas con las que ella ha trabajado, sus socios, cómo han reaccionado ellos a su iniciativa de asociación? ¿Cuál ha sido el impacto de sus experiencias? ¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido? ¿Qué consecuencias posteriores ha tenido su trabajo? Giovanna Botani. Gracias por su introducción. Siento mucho no estar presente. Siento una energía positiva con todos los ponentes que me precedieron. Y sobre todo veo una comunidad de principios y conceptos como, por ejemplo, asociación, compromiso a largo plazo. Entonces, esos son conceptos y valores que están en el centro de la asociación ST. Esta fundación lucha contra el fenómeno de la brecha digital. ¿Por qué decidimos invertir en ese ámbito y cómo lo hemos hecho? Se hablaba de asociación. En cada país de intervento encontramos a los socios que más se acercan a nuestros valores y que quieren invertir en nuestras iniciativas. Y eso porque solos, como hemos aprendido con la pandemia, no se puede hacer nada y no se pueden alcanzar los impactos que una acción conjunta permite. Y colaborando con los socios locales en todos los países de intervención, que son países frágiles, por ejemplo, Sudán, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Malasia, en India, ahora en Haití también. En todos esos países nosotros intentamos render disponibles todas las competencias informáticas para poder democratizar toda la información y como consecuencia también la educación y las competencias. Ese enfoque que nos ha demostrado que desde esta acción de asociación de conjuntos pueden nacer, como Ernest había dicho, historias de éxito impresionantes. He preparado una pantalla porque representa 10 años de actividad y una historia de éxito que empieza en 2011 y termina ese año, pero nos esperamos que pueda pasar mucho más. Es la historia de nuestro estudiante que ahora es referente técnico y técnico informático, Barthelemy.
nació en la República Democrática del Congo y participó en nuestros cursos de informática. Se apasionó de nuestras iniciativas, estamos en 2011, y fue capaz de ver, además de las simples competencias informáticas, porque entiende que esas competencias pueden hacer la diferencia en la sociedad en la que vive y también para su país. Tiene una visión. En 2019 terminó la colaboración oficial con la Fundación ST, pero no acaba su voluntad de llevar adelante ese proyecto, porque Barthelemy es el directo testigo de cómo muchos niños, muchos chicos participan en nuestros cursos, sacándonos de la calle y se reinventan. Empiezan una nueva vida, llegando a ser ellos mismos informáticos, por ejemplo. En 2019 su actividad se paró y pero él siguió adelante con esa colaboración de manera más informal, llevando a cabo no solo actividades de informática y clases de informática, sino también en 2-3 años llegando a presentar y a crear incluso unos cursos de informática y de creación de software para la robótica. Entonces empezamos en 2010-2011 con la creación de ese centro informático para la presentación de cursos de informáticos de base para chicos que nunca habían visto un televisor, hasta llegar en 2021 a un centro informático autogestionado que presenta cursos de creación software para la robótica. Podéis entender que ese tiene un valor inmenso. El proyecto es hacer entender a nuestros socios cuánto es importante ver, además de lo que se tiene en ese momento, y adaptar esos conocimientos a lo que se tiene en el país. La historia puede parecer terminada, pero en realidad no es así, porque Barthelemy, antes del meeting de hoy, tuve la oportunidad de hablar con él y él me dijo: yo no quiero parar aquí, yo quiero seguir adelante. No tenemos solo personas del sitio que quieren participar en esa escuela, pero también personas de toda la provincia que quieren participar. Así que se ha creado un elemento importante en torno a ese centro informático que en Casari, en el lab informático de Casari, lo visitaron hace una semana el ministro del Desarrollo Económico del país. Entonces tenemos la idea de exportar a todas las provincias, sino a todo el país, este enfoque que nos permitirá la creación de conocimientos por un lado y de profesionales por el otro, y que podrá llevar a un desarrollo diferente para la República Democrática del Congo. Lo que he notado en todas mis experiencias, por ejemplo, en Sierra Leona, yo hice el ejemplo del Congo, pero en todos los países es igual. Hay muchas ideas y muchas creatividades que solo tienen que ser impulsadas y ayudadas con los instrumentos necesarios y a través de los medios que ahora el COVID nos ha demostrado como muy importantes, porque ahora todo se hace en línea, en distancia. Y también mi presencia aquí en línea es la prueba de que todo se hace con esa forma, que no se puede prescindir de la tecnología. Y eso es para decir que la historia de Barthelemy y de los muchos Barthelemy que existen nos dice que si se quiere colaborar, si se actúa en colaboración con los socios locales y también con socios de
muy importantes de gran relieve, se puede hacer la diferencia. Ese proyecto, esa testimonianza de la que he hablado, es como una gota que aumenta. Se ha empezado por esta pequeña ciudad, luego estamos hablando de ampliar esta iniciativa a toda la provincia y luego a todo el Congo. Giovanna, eso confirma lo que decimos al principio, que si no hay una nueva visión de asociación, será muy difícil afrontar todos los retos después del COVID. Entonces, muchas gracias por haber reafirmado ese concepto que ha emergido desde el discurso de cada ponente. Todavía tenemos unos minutos. Yasmín, solo una palabra veloz. Me gustaría saber, bueno, tu corazón siempre ha sido en Afganistán. Sé que vosotros tenéis grosos proyectos en Afganistán, sobre todo en el ámbito de la educación infantil. Una palabra que reafirme vuestro compromiso para la educación en ese país que ahora está viviendo ese momento difícil. Muchas gracias, Pablo. Todos sabemos que el mundo está mirando a Afganistán. Gracias, Pablo. Todos sabemos que el mundo está muy confundido y está pendiente de Afganistán, como decía Pablo, y como sabemos él y yo. Es un conflicto que lleva activo más de 4 décadas. Pero nosotros como fundación, como Education Cannot Wait, que somos un fondo global en las Naciones Unidas, estamos empeñados en permanecer ahí y en seguir alcanzando a los niños y de asegurarnos de que la educación de las niñas siga adelante, la educación de los niños siga adelante y todos los adolescentes. Tenemos un gran programa en Afganistán donde trabajamos con muchas organizaciones y con agencias de las Naciones Unidas, y nosotros lo llamamos un programa conjunto. Y ahora estamos desarrollando una segunda fase de este programa y esperamos muchísimo que ABSI sea uno de nuestros grandes socios en Afganistán. Porque los niños y la juventud de Afganistán tienen un montón de resiliencia a partir de la cual construir, como sabemos Pablo y yo. Y juntos podemos asegurarnos de que todos los niños, cada niña y cada niño, reconstruya Afganistán después de más de 40 años de guerra. Pero para eso necesitamos que todos trabajen con nosotros, porque cuesta mucho dinero, mucha financiación salvar a la humanidad, y esto empieza con la educación. Pero nosotros permaneceremos en Afganistán. Muchas gracias. Gracias, esto es lo que quería escuchar. Gianpaolo, una última palabra sobre las prioridades inmediatas y a medio plazo de ABSI. Sé que ustedes están en expansión en muchas partes del mundo, pero también han tenido problemas por el COVID. A medio plazo y a corto plazo, ¿cuáles son las prioridades de ABSI? Ante todo, nuestro esfuerzo estos últimos días es el terremoto de Haití. Como saben, estos últimos días hubo un terremoto en el sur de Haití, que es una zona donde ABSI lleva desde finales de los años 90. Y nosotros estamos esforzándonos y centrándonos mucho ahí.
se han caído muchas estructuras, ha habido muchos muertos, la población está en un gran problema. Luego ha habido un tifón, un huracán, ¿no? Grace, que complicó más las cosas. Entonces nosotros le damos una prioridad absoluta a Haití. Entonces hemos recogido fondos y estamos buscando ahora apoyo por parte de las agencias de las Naciones Unidas. Entonces seguramente estos días esta sea nuestra prioridad, pero luego hay muchas otras crisis, como decíamos, donde también estamos presentes, ¿no? Pienso en Siria, donde estamos nosotros, estamos en el país, estamos trabajando con un gran proyecto de hospitales abiertos, y también en Oriente Medio y en África, ¿no? Al norte de Mozambique, por ejemplo, donde la situación es muy difícil con refugiados. Ahí hemos trabajado también con Education Cannot Wait, en un programa muy importante. Los retos no nos faltan. Lo que falta, como decía Jasmine, son sobre todo los recursos. Necesitamos que los grandes donantes inviertan en donación. 1.000 millones para permitir a que esos 10 millones de niños puedan ir a la escuela. Lo que falta es la capacidad y la voluntad, a veces, de sentarse juntos e intentar encontrar soluciones razonables, porque así podemos evitar algunos errores como hemos visto estos días en los periódicos, qué efectos han tenido. Entonces tenemos que trabajar juntos y encontrar objetivos comunes. Esto es lo que es necesario hoy para hacer frente a los retos que nos presenta el mundo, que no solo son los haitianos que han sufrido el terremoto y el huracán, sino que lo que les pasa a ellos tiene una repercusión aquí, igual que lo que pasa en Afganistán. Nosotros no podemos pensar que somos indiferentes a lo que sucede. Nosotros estamos dentro de lo que sucede. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo, y esta es una responsabilidad nuestra y de nuestros hijos. Esta es la responsabilidad de los líderes que saben tener esta visión, que tienen esta capacidad de ir más allá de nuestro propio jardín, ¿no? Y más allá de nuestro propio país. Y nos permite tener una visión del futuro y sobre los grandes retos. Bueno, estamos cerrando. Me gustaría tener unas últimas palabras por parte de Ernest. Y querría saber sobre su país. Es un país que ha hecho un gran recorrido. Él nos ha contado con su propia experiencia personal la gran complejidad que ha tenido su camino. Es un país que se ha desarrollado muy importantemente. La empresa en la que trabaja Ernest es una evidencia clara de este desarrollo, no solo tecnológico. Me gustaría saber cómo se prepara el país a afrontar los problemas del futuro. ¿Cómo pinta el futuro y las sociedades del futuro? Para que Ruanda siga progresando en el futuro. Gracias. Pienso que lo que ha ayudado a Ruanda a encontrarse en la situación actual se debe a un buen liderazgo, a líderes que han tenido una visión, líderes que han sabido sostener la educación. Y esto ha ayudado al país, que en el pasado estaba totalmente diferente. En cambio, hoy en día la situación ha mejorado mucho, también gracias a organizaciones internacionales como por ejemplo ABSI y a muchas otras. Creo que Ruanda tiene que seguir desarrollando sus competencias y seguir desarrollando los talentos locales que de esa forma pueden encontrar un trabajo y ayudar al país. Os hago un ejemplo.
se decía que en Ruanda no había buenos ingenieros. Para ser ingeniero se tenía que estudiar en Kenia o en el extranjero y no en Ruanda, pero gracias al mejoramiento de la educación y al desarrollo de las escuelas, de las universidades, creo que Ruanda hoy está haciendo un buen trabajo. El futuro parece ser muy positivo. En la empresa en la que trabajo, nosotros vamos en las escuelas técnicas, intentamos buscar a los talentos mejores, los educamos de forma específica sobre lo que tratamos en nuestra empresa. Así que cuando terminen la escuela y se gradúen, puedan venir trabajando en nuestra empresa. Entonces, invertir en las competencias técnicas y en el digital es muy importante. Y nosotros estamos afortunados porque en nuestro gobierno esto lo ha entendido y nos está ayudando. Gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero quería tener una palabra más de Giovanna. Me gustaría saber cómo la Fundación ha superado las dificultades que existen entre la coordinación de diferentes asociaciones, coordinando, por ejemplo, también asociaciones internacionales y organizaciones no gubernativas. Sé que habéis tenido muchos éxitos en esto. ¿Cómo vais a afrontar los desafíos después del COVID? Bueno, esa es una pregunta que me parece importante porque con el COVID todas las ONGs y también nuestra fundación ha tenido que reorganizar sus actividades para afrontar los desafíos de la pandemia. Hemos tenido que organizar nuestras actividades y pensar en nuevas actividades. Todo eso no se podía hacer solos y hace 2 años hemos activado un enfoque a la cooperación de los proyectos, así que no buscamos a asociaciones que simplemente comparten nuestros valores, sino que trabaje junto con nosotros para crear nuevos proyectos para contestar a esos nuevos retos. Eso es un enfoque nuevo para nosotros y hasta ahora hemos visto los resultados de este enfoque. Invito a, por ejemplo, las fundaciones más escépticas que cuando se superan unas ideas es importante sentarnos juntos para alcanzar unos objetivos que al principio no se consideraban como posibles y realizables. Así que me gustaría compartir esta visión que nos enseña. Gracias, estamos concluyendo nuestro encuentro. Me gustaría agradecerles todos y también el público aquí y los que nos están siguiendo y nos van a seguir en línea. Me gustaría agradecer a los ponentes, Yasmin Sherif, Gianpaolo Silvestri, Ernest Nisemana y Giovanna Bottani. Me gustaría también decir que yo traeré una inspiración de este meeting, que es reconocer una responsabilidad moral e histórica colectiva. Es decir, que en un mundo cada vez más interconectado no se puede pensar que el desarrollo de la asistencia humanitaria sea algo localizado. Eso no es posible, es una ilusión muy peligrosa porque todos estamos interconectados.
Nuestro futuro será proporcional a nuestra capacidad de asumirnos responsabilidades individuales. Cada uno de nosotros, no importa dónde esté y lo que hará, eso no va a ser fácil porque la pandemia ha planteado otros desafíos, pero es posible. Y es lo que precisamente hemos escuchado hoy. Un compromiso, una dedicación a trabajar juntos. No solo es posible, pero es indispensable, porque si seguimos trabajando solos no tendremos futuro. Si tenemos intereses locales y provinciales, no tendremos futuro. No será fácil, pero es posible. No queremos tener un mundo perfecto porque probablemente sería aburrido, pero mejor sí. Podemos aspirar a hacer un mundo mejor, pero solo si lo hacemos juntos. Muchas gracias. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme.